que voy a plantear hoy tiene que ver con mi inicio de formación en el ámbito de la filosofía de la ciencia, en donde una preocupación fundamental es ver más allá de lo que se observa en la vida diaria, de lo que incluso los medios de comunicación nos pueden decir al respecto de un fenómeno, para este caso el fenómeno de la migración. Intento siempre tratar de ver un poco detrás de esos asuntos, ver realmente qué es lo que en primera instancia o en última instancia está detrás de un proceso de este orden. Y en ese sentido, precisamente titulé mi participación como migración, estigmatización y racismo, porque me parece que también las categorías que uno utiliza para tratar de hacer inteligible la realidad pueden llegar a ser también peligrosas y pueden ocultar lo que efectivamente está sucediendo en alguna problemática de orden social. Y efectivamente una de las cuestiones que he estado valorando en estos últimos años, que por las circunstancias de la vida me tocó acercarme al fenómeno de la migración al llegar aquí a trabajar a la Universidad de Tijuana, y conocer un proceso diferente a lo que yo venía trabajando a lo largo de mi vida, y que de alguna manera es un referente o un resultado de lo que yo he venido trabajando, que es con población que yo denomino excluida, pauperizada, porque no es simplemente una población que esté excluida, sino es una población que además se pauperiza constantemente, y que de alguna manera es lo que hace que se empiecen a dar también todos estos movimientos de población al interior y hacia afuera de México, en el caso de Centroamérica también al interior y hacia afuera de Centroamérica. Y en ese sentido me parece, en esta primera parte que reflexiono, que el uso de la categoría de migración como un elemento que se aplica a cualquier persona que se mueve de su lugar de origen, pues tiende a ocultar las verdaderas razones por las que la gente se tiene que mover. Y además, efectivamente, estigmatiza a cierto sector de la población, que es esa población excluida, pauperizada, porque todo lo que aquí hemos hablado, o lo que se han hablado estos días, y lo que hablan los diarios sobre la migración, está referido a estos sectores de población. Y a esa población que vive en sus lugares de origen en condiciones de miseria, y pareciera ser que es lo único que puede pensarse como migración. México, si algo tiene, es experiencia en recepción de población migrante, pero que va a tener categorizaciones diferentes. Los años 70 son años importantes para México en términos de la recepción de la migración intelectual, migración política, pero que en su base podía aportar al desarrollo académico y al desarrollo intelectual de México, y en ese sentido no era una población que se estigmatizara o que se viera mal en su incorporación a la sociedad mexicana, en su incorporación a las universidades. Incluso la UNAM se benefició bastante en el ámbito de la investigación social, porque buena parte del trabajo de desarrollo de ciencia política, sociología, etcétera, en la UNAM fue beneficiado por la migración chilena, la migración brasileña, la migración argentina, centroamericana, etcétera, en donde los sectores que migraban pues eran en buena parte, en ocasiones también intelectuales jóvenes que podían haber dado la opción de desarrollo de sus países, y que las circunstancias lo llevaron a concentrarse en México. Por ejemplo, la teoría de la dependencia se termina de concretar aquí en la UNAM, la filosofía de la liberación
particularmente la perspectiva de Enrique Dussel, se termina o se concreta precisamente en Michoacán, alrededor de los seminarios de filosofía nacional que se hacían en este país. Entonces, ese sector migrante, denominado exilio, ¿sí? Tenía otra característica, y porque también fue una migración masiva, digamos, de académicos intelectuales, e incluso gente que vino a estudiar a México a concluir sus estudios en este sentido. Entonces ahí por ejemplo, ese sector queda visto desde otro elemento, y que indudablemente tiene también un principio de clase, es decir, es un referente de clase, porque indudablemente los intelectuales, aunque políticamente comprometidos, no era población que en sus lugares de origen estuviese realmente en riesgo de no tener para comer. El problema es que era un riesgo que tenía que ver con su vida, y ese es otro principio por el cual se movilizan. Y aquí, ligado a esto, quiero referir uno de los problemas que mencionaba incluso ahorita Vicente, que se mencionaba acá, el asunto del asilo político. Voy haciendo la relación histórica y la relación presente para explicar eso. El problema del asilo político es que claramente uno solicita asilo político en un país diferente al de uno porque su vida corre peligro en términos de la persecución que uno recibe del Estado. Es persecución del Estado, es decir, es una persecución ideológica, ¿sí? En consecuencia, lo reciben a uno hasta en tanto las condiciones políticas e ideológicas del país no cambien, ¿sí? Y entonces, en ese proceso, digamos, la migración a la que me refería es una migración que se da en este sentido, y México lo que les ofrece es asilo político, efectivamente, y con el asilo político va el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, etcétera. Incluso en una migración chilena, pues le entregaron todos los departamentos que estaban de la Vía Olímpica. Allí vinieron a vivir buena parte de la migración chilena, del exilio chileno. Y entonces, cuando hoy la gente viene a los Estados Unidos a pedir asilo político, me parece que es una trampa, porque no cumplen las condiciones para que se les dé asilo político. Realmente son refugiados. Sí, la categoría que debería de aplicar allí es la categoría de refugio. Por eso es que Naciones Unidas lo considera como una crisis humanitaria, y donde la gente lo que debe solicitar es refugio. Pero como en el movimiento social y en la propia dinámica del periodismo, y en ocasiones también de las propias organizaciones de la sociedad civil que los asesoran, les dan la idea del asilo político, indudablemente que los están llevando a una situación que necesariamente va a ser rechazada, porque no cumplen las condiciones para ser asilados políticos. Entonces aquí el otro problema del uso a veces de la categoría sin el conocimiento real de lo que la categoría significa. Y por el otro lado, el problema, decía yo, de la categoría de migración como una categoría genérica, que aparte es una categoría político-administrativa, no es una categoría científica, ¿sí? En donde yo pongo adentro de esa categoría al que está desplazándose por condiciones de miseria, ¿sí? Al que está desplazándose en busca de trabajo, al que está desplazando porque en su lugar de origen ya no hay opciones de vida y que se está jugando la última esperanza, que sería el caso de la población hondureña que ha migrado, ¿sí? Por ejemplo, Honduras, quienes conocen la historia de Centroamérica, Honduras ha sido históricamente la base militar de los Estados Unidos. De ahí salió la invasión a Bahía de Cochinos, de ahí salió la invasión en el 54 a Guatemala, ahí se instaló la contra en la época de los 10 años de lucha revolucionaria de defensa en Nicaragua. Es decir, ha sido históricamente un espacio de control estadounidense, y sin embargo es el país más pobre de Centroamérica. Si Centroamérica es una región muy pobre, Honduras tiene los niveles de pobreza semejantes a los de Haití.
es decir, las condiciones son tremendas. Incluso se decía en los años 70 que Honduras era muy difícil de comprender precisamente por ese proceso de ser técnicamente una base militar estadounidense, ¿sí? Y no tener realmente posibilidades de crecimiento, un país sin crecimiento, un país con niveles de pobreza, de educación, etcétera, muy altos. Y si a eso le agregamos el golpe de Estado que le dieron a Manuel Zelaya, provocado el primer nuevo ejercicio de los Estados Unidos de un golpe de Estado en América Latina, ¿sí? Que querían ya repetirlo también en Venezuela, afortunadamente les falló también ahí. El problema es que toda esta dimensión agudiza en el caso de Honduras las condiciones de pobreza. Pero por otro lado también, Honduras y El Salvador son dos espacios geográficos en Centroamérica donde las maras se han desarrollado. Sí, pero las maras también, si nosotros vamos a la historia, las maras se formaron en los Estados Unidos. Sí, son gente que fue deportada pero ya organizada. Y por eso es la idea de la Mara 13. Se refiere a una calle de los Estados Unidos, no a una calle de El Salvador. ¿Sí? Entonces, ambos países son los que mayor presencia de las maras han tenido. En consecuencia, donde hay un nivel de violencia más fuerte que en el caso de los otros que son referidos como el norte, que es donde se discute ahorita la migración, que sería Guatemala, El Salvador y Honduras, ¿sí? Donde entonces tenemos en Honduras un proceso muy fuerte de pobreza y miseria. Y en el caso de Guatemala y en el caso de El Salvador, una de las cuestiones trágicas es que los acuerdos de paz, primero firmados en El Salvador y después firmados en Guatemala, lo único que hicieron fue profundizar las condiciones de miseria, la corrupción de los gobiernos de esos países, ¿sí? Y no resolvieron absolutamente nada en términos de lo que significaba o significó la idea de la lucha revolucionaria que se dio en esos países y que indudablemente los Estados Unidos los controlaron a través de la dinámica de los acuerdos de paz. Es decir, fue toda una estrategia en la que indudablemente cayeron muchos, y en el caso de los compañeros comandantes de las organizaciones guerrilleras, pues también ya tantos años de estar en la lucha, también había agotado sus propios procesos, aparte de que en el caso de Guatemala la unidad revolucionaria era realmente una ilusión, no había unidad revolucionaria, que si la URNG existe como imagen nada más, no como realidad de unidad entre las organizaciones guerrilleras que había. Entonces, ese proceso que no analizamos al hablar de migración de Centroamérica, que insisto, hoy se refiere a Guatemala, El Salvador y Honduras, oculta todo el análisis de la problemática que además fue provocada por los Estados Unidos. Es decir, las tesis que decían que lo de la migración hondureña, algunos dicen que fue financiado por este grupo que controla Soros, ¿sí? en contra de Trump, por este pleito que trae Soros con los grupos empresariales de Trump. Pero me parece que más que esa tesis conspiracionista de Soros, tiene que ver con esta exageración o promoción más de las condiciones de miseria de estos países centroamericanos que hoy se ven en proceso de migración. La corrupción, bueno, en Guatemala está preso el expresidente, un militar, Saidil también, está presa la vicepresidenta, bueno, una serie de funcionarios, engañan a la población, votan por un personaje ahí medio extraño, que no era político, era un cómico de la televisión, ¿sí? Pero nadie se da cuenta que detrás de él estaba una iglesia evangélica muy poderosa, y hoy hacia los Estados Unidos. Las iglesias evangélicas son financiadas por los Estados Unidos, y un sector del ejército corrupto también detrás de él, que realmente era realmente era el payaso
de la película, ¿no? Y efectivamente funciona así como el payaso de la película, Jimmy Morales. Introducen esta idea de un fiscal, de un representante anticorrupción de Naciones Unidas, que empieza a descubrirles toda la dinámica de corrupción, y empieza ahí un pleito contra él y contra la fiscal que trabajaba conjuntamente con él. Pero todo eso lo que hace es efectivamente provocar una serie de problemáticas de orden social que promueve que la gente, al final de cuentas, se vea orillada a buscar otros espacios de seguridad y también para ver si es cierto que pueden mejorar su economía. Pero todo eso, por ejemplo, si yo lo dejo estrictamente bajo el concepto de migración, se oculta. Bueno, Alba hablaba hoy del desplazamiento. Desplazamiento no es estrictamente migración, por eso la categoría es desplazamiento. Y me parece que en el caso de Honduras, lo que hay es un desplazamiento de población. No hay una migración masiva, porque los desplazamientos son masivos. Esa es la diferencia de la migración. La migración no necesariamente es masiva, ¿sí? Lo que pasa en el Medio Oriente también son desplazamientos de población por la guerra, por la pobreza, etc. Entonces, la categoría, a mí me parece que quienes están en el ámbito de esa investigación tendrían que revalorar el uso de esa categoría, porque además la categoría también a mí me lleva a un problema de solo ver los flujos migratorios, ¿sí? Cómo son los flujos de mujeres, cómo son los flujos de niños, cómo son los flujos, pero al final de cuentas, ¿qué me dice eso? ¿Sí? Y no es que yo esté en contra de la estadística, el problema es cuando se piensa que la estadística habla. Cuando no utilizamos esos datos, los pensamos, los reflexionamos y los interpretamos a la luz de la realidad. ¿Sí? Sí, porque efectivamente ese flujo me puede servir siempre y cuando yo pueda ligarlo a este elemento que queda oculto bajo el concepto generalizado de migración, al igual que queda el engaño con el concepto de asilo político en la búsqueda de la gente. E indudablemente, como decía Brisel, pues entrenan bien, como lo hacen también cuando alguien va con un coyote para pasar a los Estados Unidos, que los entrenan, que tienen que decir, cómo se tienen que vestir, cuando les pregunten algo, no hablar, ¿sí? Es decir, hay un proceso de entrenamiento que me parece que también es riesgoso en esta dimensión, y por eso como Brisel lo decía, y bueno, y lo vi en lo que está escribiendo en su tesis, pues hay discursos muy preparados de la gente, ¿no? De que si se empoderan, de que si son vulnerables, conceptos que si uno conoce la realidad de estos lugares de pobreza, no están en su lenguaje, no están en su argot, ¿sí? Es decir, también hay un proceso complicado en meterlos en este punto. Y la otra cuestión, porque voy rápido, que tiene que ver con el asunto de la estigmatización y que nos va a llevar al racismo, también está centrado en algún momento en trabajos supuestamente científicos, ¿sí? El caso, por ejemplo, y porque nosotros pensamos que todo este discurso de Trump es un discurso de él, que ese es otro error grave para entender un problema, personalizar el asunto, ¿no? El culpable de todo lo que pasa es Trump, ¿sí? O en el caso de México, pensar que todo el proyecto de nación es Andrés Manuel, ¿sí? Es decir, personalizar una situación y no entender que hay ahí detrás todo un proyecto, digamos, como en el caso de México, lo que ellos escribieron que es el proyecto de nación, se lo tuvo que haber escrito con un equipo con el cual se trabaja. Y entonces el discurso de Trump, lo extraordinario, si ustedes revisan la historia reciente de los Estados Unidos, no es un discurso nuevo. Bush lo usaba exactamente igual. Lo que dice Trump lo decía Bush también en contra de los migrantes. Y fíjense que en el año 94, en los Estados Unidos, se publica un libro de dos expertos que además estaban metidos en la política, vinculados al Partido Liberal, que es un trabajo que llaman ellos
la curva normal. Bueno, los psicólogos saben de qué hablo cuando hablamos de la curva normal, ¿no? De esta curva, o la campana de Gauss, como la conocemos, que establece los límites entre la normalidad y la anormalidad. Este texto lo publican, de hecho se llama así la curva normal, inteligencia y estructura de clase en la vida americana. Es la traducción española, no está traducido al español, lamentablemente, el texto, y por eso se conoce muy poco. En ese texto, uno de los puntos importantes es que estos dos personajes, Murray y Bernstein, van a trazar toda la explicación de la estructura social, rompiendo incluso con la teoría funcionalista sociológica norteamericana, y lo van a concentrar en la inteligencia, en el CI. ¿Sí? Y a partir de esa idea del CI, ellos van a empezar a explicar, según ellos, cómo la estructura de clase está determinada por el CI que la gente tiene. ¿Sí? Y en ese texto, ellos indudablemente van a empezar a discutir cosas trágicas, como el hecho de que en los Estados Unidos se haya establecido una política de inversión en la educación para la atención de niños con problemas, ¿sí?, de desarrollo, con problemas cognitivos, etc. Murray y Bernstein dicen que es un error gastar dinero en esa población que no tiene potencial para la productividad estadounidense. ¿Sí? Y en esa misma idea es donde aparece la tesis de que los negros, los no blancos, son menos inteligentes que los blancos. Todo esto acompaña a la tesis de los supremacistas blancos, es decir, todo el esquema de los supremacistas blancos a los cuales pertenece Trump, ¿sí?, en buena medida, consciente o no, estarían sustentados por esta tesis de Murray y Bernstein. Ellos dicen, bueno, les decía que es negativa la utilización de recursos en los niños. Y fíjense el asunto que ellos plantean ahí en este texto, que el CI disminuye por la fecundidad que tiene la población. Obviamente se refiere a la población pobre, es decir, sabemos que en los sectores de pobreza la gente tiene más hijos que en los sectores de capas medias para arriba, ¿sí? Y estos señores sostienen que eso es un factor de disminución del CI, y recomiendan incluso que para aquellos casos de niños que nazcan de personas con esa condición de pobreza, hay que darlos en adopción a gentes con una inteligencia normal o superior. ¿Sí? Ese es un tema, digo, si me pusiera a ver todo el texto, es trágico lo que uno encuentra en ese texto. Fíjense a qué extremo llega ese texto. Decir que un niño que nace con bajo peso, la razón es el CI de la madre. O sea, no tiene nada que ver con la desnutrición, no tiene nada que ver con los problemas que tiene la madre, tiene que ver con que es un CI inferior la madre, y ese provoca que se tenga un niño de bajo peso. Y referido al tema que nos ocupa en este seminario, dicen ellos que uno de los grandes problemas que está sufriendo los Estados Unidos, y estamos hablando del 94, pero el discurso es de ahora, tiene que ver con la inmigración latinoamericana y mexicana. Esa inmigración afecta el desarrollo del CI estadounidense. Es una inmigración que no aporta, dicen Murray y Bernstein, como aportó la migración europea. Es decir, hay un texto que está marcando
supuestamente desde un ámbito científico, ¿sí?, el por qué esa población que hoy, ayer, Trump dice que va a ponerle un arancel del 5% y crece si sigue moviéndose la gente hacia los Estados Unidos. Porque en la supremacía blanca, y sustentado en estas tesis, es gente que va a afectar el CI, y si afecta el CI de los estadounidenses, afecta la productividad. Eso es lo que sostiene este texto de Murray y compañía. En esa dinámica también, ellos sostienen que un CI bajo es un factor determinante en la delincuencia. Es decir, los delincuentes son delincuentes porque tienen un CI bajo. Consecuentemente, si nosotros vemos el discurso de Trump, que digo que no es nuevo, de que los centroamericanos, los hondureños son delincuentes, es una migración de delincuentes que potencialmente son también, si tomamos lo que dicen Murray y compañía, que el CI es culpable también de la delincuencia, y afirmaron que la inmigración mexicana y latinoamericana están afectando el CI de los Estados Unidos, están afirmando que es una población con CI bajo, consecuentemente con grandes probabilidades, de acuerdo a esa tesis, de ser delincuentes. Es decir, todo esto que los medios o nosotros vemos como un simple discurso de Trump, y que pensamos que, bueno, pierde Trump las elecciones y no va a pasar nada, pero si vemos con Obama igual estuvo el problema. O sea, ha sido con los demócratas y con los republicanos. La línea de diferencia entre los republicanos y los demócratas con respecto a la migración es muy débil, ¿sí? Sí, porque es una propuesta, finalmente, aunque esta fue escrita por alguien ligado a los republicanos, un supuesto científico. Alguien que hace honor y todo su nombre dice que esta es una ciencia antisocial, ¿sí?, esta perspectiva de Murray. Y ligado a esta situación del CI, cuando los psicólogos aceptan que deben trabajar en un concepto y en un problema que no les corresponde, que es la salud mental, lo único que aprenden es estigmatizar a la gente, ¿sí? Es decir, el migrante tiene depresión, tiene ansiedad, tiene una personalidad esquizoide, tiene una personalidad, es decir, una serie de elementos. Y entonces hoy lo trágico es que los psicólogos, algunos, se están metiendo a hacer estudios de salud mental con migrantes. El concepto de salud mental refiere a una enfermedad orgánica, no a un problema psicológico. Se refiere a una alteración que puede ser bioquímica, puede ser fisiológica, puede ser hormonal, ¿sí? Consecuentemente, es delicado que yo estigmatice a alguien con un problema de salud mental. Y cuando yo hablo de que un migrante es deprimido, en el concepto estricto de salud mental, cuando hablo de depresión como una enfermedad, como un padecimiento, estoy hablando de desajustes orgánicos. No estoy hablando de problemas psicológicos. Por eso es que se trata con medicamento. No se atiende con psicoterapia. Ese personaje necesita medicamento. Pero detrás de eso, que es lo que quiero resaltar en este momento, están las compañías farmacéuticas. Toda la psiquiatría estadounidense ha estado históricamente vinculada a las grandes ganancias que obtienen por su relación con las farmacéuticas. El TDAH prácticamente lo inventaron los gringos para vender Ritalin, ¿sí? Hay estudios que muestran que estos muchachos que han generado estas masacres en las escuelas eran muchachos que habían sido atendidos por TDAH con Ritalin. Porque lo que está demostrado del otro lado, no del lado oficial, es que el Ritalin al final de cuentas genera trastornos, y como lo pasa con la anfetamina.
si la anfetamina en cantidades mayores a las que uno puede soportar provoca conductas violentas casi similares a las de un animal. ¿Sí? El Prozac, que es otra cuestión que los prescriben los psiquiatras con mucha frecuencia, genera una serie de trastornos también. Incluso hay gente que se ha muerto por la incorporación de Prozac. Es decir, el gran problema que tiene la psiquiatría es que ni siquiera sabe qué es lo que están diagnosticando, menos ahora. Ahí veo a los estudiantes leer el DSM-5, ¿sí? Y el DSM-5 no es un manual que haya surgido de la investigación sobre trastornos de conducta. El DSM-5 lo deciden los psiquiatras por votación. Es decir, a ver, ¿quiénes están de acuerdo que el que esté hablando en contra de los Estados Unidos tiene una patología? ¿Sí? El que está ahorita hablando desde una perspectiva epistemológica es patológico. Y votan y bueno, ya me etiquetan. Así se decide el DSM-5. Por eso es que ahora han quitado del DSM-5 a la homosexualidad como una enfermedad sexual. Porque la OPS y la OMS dijeron que no era una enfermedad. Entonces se juntaron los psiquiatras y votaron de que no fuera una enfermedad. Pero los muchachos aquí de psicología que estudian el DSM-5 saben que hoy cualquier cosa que hagamos nos pone adentro del DSM-5. ¿Sí? Si nos rebelamos, si un alumno viene y se rebela contra su maestro, lo encontramos en el DSM-5. ¿Sí? Sí, o sea, hoy nadie se escapa del DSM-5. Entonces ven ustedes cómo todos estos elementos que estigmatizan, porque estigmatizan finalmente a la población, estigmatizan en este caso a la población que se desplaza y que la llaman migrante en lo general, ¿sí? Y la estigmatización, pues indudablemente que sirve para tomar acciones desde el Estado, desde las instancias de poder. ¿Sí? Si Murray y compañía dicen que los latinoamericanos somos menos inteligentes, si además de que somos menos inteligentes tenemos un potencial por eso de ser delincuentes, y además no debemos tener hijos porque vamos a afectar el desarrollo de la inteligencia, pues ¿qué hay que hacer? Pues hay que detenernos. ¿Para qué vamos a dejar que pasen los que ya están estigmatizados en los textos de especialistas, entre comillas? Porque ese es el gran problema de la investigación. Al final de cuentas está al servicio de todas estas cuestiones, ¿sí? Si nos diagnostican, y los psicólogos diagnostican lo que no pueden tratar, porque si es un manual psiquiátrico, la atención tiene que ser psiquiátrica, ¿sí? Entonces yo diagnostico algo que ni sé cómo se resuelve, ni sé realmente qué es lo que pasa. Ahí dice en el librito y bueno, lo palomeamos y el asunto queda presente. Y todo esto se traduce en el asunto del tercer punto, que es ahí, el asunto del racismo. ¿Sí? Todo esto acompañado en el asunto de los supremacistas blancos. Uno de los puntos que hace que reaparezca el supremacismo blanco en los Estados Unidos, que había estado presente con el Ku Klux Klan, los jóvenes no lo conocen, pero los que estamos veteranos ya sabemos de la existencia del Ku Klux Klan. Pero uno de los puntos que hace que reaparezcan es la recesión de 2008 en los Estados Unidos. Justo la recesión de 2008 empieza a generar problemas de empleo para los estadounidenses. Entonces reaparecen los supremacistas blancos con mucha fuerza bajo el principio de que los latinoamericanos les estaban quitando el empleo a los estadounidenses. ¿Sí? Ese es uno de los puntos que da fuerza al supremacismo blanco, que ya del 1990 había resurgido, pero se detiene, y en 2008 con la crisis se habla que, bueno, y ahora con Trump pues han tomado fuerza, tan así que
construyeron el muro, que recién construyeron, me parece que en el lado de Chihuahua, ¿no? ¿Sí? Y el alcalde lo quiso detener y lo amenazaron. Si son los supremacistas y tienen derecho de matar a quien quieran ellos. ¿Sí? Entonces, ese es un elemento que se acompaña de la islamofobia que hay en los Estados Unidos, sobre todo después de los atentados, no fue atentado, el de las torres. ¿Sí? El asunto de las teorías de la conspiración, que también aparecen aquí como bases importantes de los supremacistas blancos. ¿Sí? Renacen las tesis anticomunistas, porque el supremacismo blanco es ultraderecha, pues, o sea, ni siquiera es la derecha, es la ultraderecha, bueno, que en México estaría representado por estos sectores del PAN vinculados al Yunque, que están en la ultraderecha. Y fíjense cómo todo esto se va reflejando en actos aquí en México. Acuérdense la marcha denominada la marcha FIFI en Ciudad de México. Ahí había mantas que decían: AMLO, vete con tus migrantes. Sí, había así: AMLO, vete con tus migrantes. Es decir, no caben allí los que no son migrantes. Lo trágico del asunto es que andaba una venezolana ahí declarando en contra de eso también. Que le correspondía el 33 por andar metida en cosas, ¿no? Pero eso es lo trágico. Y la gran manta que se hizo famosa, ¿no? Que los que votaron por AMLO no tenemos cerebro. Sí, pero es que todo esto, de repente uno lo ve como aislado, ¿no? Pero todo esto tiene una conformación, ¿sí?, de personajes, ¿sí?, que van introduciéndose. Y recuérdense lo que recién le dio Jesús de comunicación a Andrés Manuel, y que lo leyó de los años 20, de un, no me acuerdo del cargo que tenía, que decía que México era un país fácilmente controlable. ¿Sí? Solo había que controlar a una persona, al presidente. ¿Sí? Y además había que facilitarle a los inteligentes el ingreso a las universidades estadounidenses. ¿Sí? Y con eso México estaba controlado. Así, nuevamente la tesis: controlar a quién, a los inteligentes, a los pocos supuestamente inteligentes que hay en este país, ¿no? Y de Garay, ¿sí?, el canciller en aprendizaje todavía, ¿sí?, Salinas de Gortari, es decir, todos estos que fueron a formarse a las universidades estadounidenses. Bueno, Carstens, un miembro de los Chicago Boys, ¿sí?, que estuvo fastidiando mucho tiempo aquí hasta que se lo llevaron mejor los del FMI a su lugar. ¿Sí? Entonces, toda esta dinámica, me parece que ya voy con tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Toda esta dinámica, para ir concluyendo, me lleva a varios puntos con los que quiero cerrar. Bajo la idea de Murray, hay una relación, o una correlación, dicen ellos, altamente significativa en cociente intelectual y fecundidad. A mayor fecundidad, menor cociente intelectual. ¿Sí? ¿Quiénes son los que más tienen mayor fecundidad? Los pobres, ¿no? Entonces, lógicamente, está ahí. El CI tiene sobre la afectación del CI en los Estados Unidos, tiene una correlación alta entre migración latinoamericana y mexicana y disminución del CI en los Estados Unidos. Y tiene una correlación positiva entre migración europea, ¿sí?, y eso tiene correlación. Y el CI en una correlación también significativa entre pobreza, raza, ¿sí?, y violencia. Es decir, somos más violentos los que tenemos menos inteligencia en este mundo. Y me parece, pues, que los que estamos en esto y los académicos tendríamos la obligación de no usar libremente las categorías y darnos cuenta cuando una categoría está ocultando una realidad, sobre todo en problemas sociales. ¿Sí? Y yo
me parece bueno, y yo lo hago, a las cosas hay que llamarlas en razón de lo que les permite inteligibilidad. Desplazamiento no es migración. Desplazamiento lleva desde el problema que hay de pobreza hasta el problema de la violencia, porque esa es la otra situación. Decimos que hoy, aquí en Tijuana dicen, hoy el nuevo fenómeno de migración es la violencia. La violencia es producto de la pobreza también, producto de la miseria, ¿sí? Es decir, nuevamente queremos ocultar con la violencia lo que hay detrás de esa perspectiva, ¿sí? Y particularmente quienes tienen que trabajar con determinación de problemáticas de orden emocional, tienen que tener cuidado también de no usar categorías que estigmaticen a la gente. Porque si a mí me estigmatizan como poco inteligente, como esquizoide, como paranoide, ahorita me estarían diciendo que soy paranoide seguramente con lo que digo, ¿sí? aunque lo estoy leyendo en textos estadounidenses, ¿no? ¿Sí? Pero eso va a llevar a una acción que probablemente termine en que me dictaminen que o tengo que estar dopado para que no diga cosas, o que tengo que estar internado en algún hospital psiquiátrico. Eso pues me parece, para terminar, que sería importante pensar, y a quienes quieran leer el texto que les mencioné, está libre en la red, este texto de la campana o la curva de Gauss, ¿sí? La inteligencia y estructura de clase en la vida estadounidense. Y sobre supremacía blanca, hoy hay incluso un texto de Jalife, ¿sí? De Alfredo Jalife, que hizo sobre el supremacía, pero también el texto que los españoles han hecho sobre el supremacismo blanco en los Estados Unidos, y haciendo un análisis interesante de todos los elementos que van generando la supremacía blanca. Gracias.